parte hemos elegido, durante esta entrevista que grabamos, filmamos con Sebastián, hace un rato atrás, hubo dos observadores, dos personas que observaron y tomaron nota de las cosas que les llamó la atención de esta entrevista. Por favor, preséntense. Sí, mi nombre es Marco Antonio del Río, director de formación de Dianova Chile. Y mi nombre es Rodrigo Sangüesa, director de programa de Dianova Chile. Y yo soy Mario Pacheco, para los que no me conocen, que soy asesor clínico de Senda. Entonces, la metodología que vamos a usar es la siguiente. Nuestros observadores primero van a conversar con Sebastián para indagar cuál fue la experiencia de Sebastián en la entrevista, qué cosas le agradaron, cuáles le dificultaron, qué cosas le gustaría que cambiaran. Y después vamos a hacer una conversación, me van a preguntar a mí cuestiones técnicas, ¿ya? Y vamos a terminar la conversación los cuatro. Perfecto. Bueno, lanzo yo la primera pregunta, Sebastián. Bueno, a propósito de lo que acaba de señalar Mario, la primera pregunta es: ¿cómo te sentiste asumiendo este rol, digamos, de usuario y con la entrevista que te hizo Mario? Al principio me sentía nervioso, obviamente, como por la incertidumbre que implica por venir a algo parecido a la terapia o un inicio de algo para pasar a una terapia, porque eso no es algo que llegue tan, en general a la población, no sé. Entonces el hecho de hacerlo por primera vez, un poco nervioso, pero y como por los estigmas también que implica eso también, como de ir a algo parecido a terapia con un psicólogo, etc. Y después me fui dando cuenta que ninguna de las preguntas eran invasivas, entonces me fui sintiendo cada vez más cómodo porque sentí que se iba entrando en mi esfera personal de forma cuidadosa, de forma como que se me guiaba, pero con libertad. O sea, yo tenía la libertad de no entrar en donde no quería entrar. Bueno, eso se notó efectivamente, creo yo, por lo menos lo que yo percibí, por eso en algún minuto pensé, y ahora quiero hacerte referencia precisamente a que estando en el rol no fuiste elocuente, pero efectivamente ahí obviamente los especialistas saben que esa es una conducta aparentemente frecuente, ¿no? Entiendo yo, de adolescentes en el rango etario y con las problemáticas que presentan. ¿Cómo te sentiste ahí a propósito que tú estabas señalando recién que decías que Mario efectivamente en sus preguntas no fue invasivo? Aún así tú siempre estuviste como replegado. ¿Cómo? Claro, porque desde el rol, como decís tú, ahí yo lo asumí desde una cierta timidez, desde una cierta, como, no sé, al tocarme las manos, una cierta quizás distancia, que si bien encuentro que se manejó súper bien, como que las preguntas que se me hicieron, como digo, no fueron invasivas, pero sí, en general lo asumí desde una distancia etaria quizás, o de un poco prejuicio también desde el adolescente. Lo asumí desde ahí, por eso yo creo que le di ese tinte no muy elocuente, como más para adentro, como teniendo cuidado en lo que voy a decir, al final como pisando huevos un poquito. Claro, ¿puedo decir algo? Sí. Llamar esa consulta o esa conversación no fue solicitada por él, fue solicitada por mí, Claro. como parte de una evaluación. Exacto. Y claro, y si pensamos en que el craft, digamos, producto de que, digamos, la prevalencia del uso de sustancias en la adolescencia y el uso de sustancias en la adolescencia es un riesgo, entonces el MinSal, ¿cierto? El Ministerio de Salud desarrolló unas orientaciones técnicas
Y hoy día esas orientaciones técnicas forman parte de, es como quien diría, una evaluación estándar, suponte en un dispositivo o en un programa, ¿cierto?, de mejor niñez, eso ya es una evaluación estándar. Así como en alguna época se administraban test de inteligencia, antiguamente el WISC, que era estándar en lo que llamaban los menores en situaciones regulares, yo estoy hablando de los años 80, ¿ah? Ujú. Me tocó vivirlos como psicólogo en los 70 cuando estudié en la universidad. Hoy día, en esa época a nadie se le habría ocurrido haber administrado un instrumento de este estilo y hacer este tipo de preguntas con un adolescente. Pero los tiempos han cambiado, de los años 70 acá han pasado más de 50 años, entonces evidentemente los tiempos han cambiado y hoy día se ha incorporado como un instrumento estándar, rutinario, el levantar la información. Entonces lo que yo hice fue a personas que van a ver estas entrevistas, lo que yo me propuse modelar como lo que está en los libros del MinSal, las orientaciones técnicas del MinSal. Entonces acordamos, ¿cierto? Ya, yo voy a administrar el instrumento y voy a hacer la intervención que viene. ¿Te fijas? Entonces, No sé si Rodrigo quieres hacer alguna pregunta a Sebastián, ¿no? A ver, me llamó la atención un poco cómo se puede haber sentido, porque puso dos elementos. Uno, cierta distancia con la mamá en cuanto a los discursos que te decía, ¿no es cierto? Ujú. Y también otro elemento cuando hablaste de los amigos, de la presión de los amigos, que como te puso inquieto de alguna manera. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te sentiste en relación a...? Porque aquí estás un poco con adultos, ¿no es cierto? La mamá es adulto, ¿no es cierto? Y aquí estabas con un adulto también, que en el fondo te estaba, ¿no es cierto?, viendo una temática que a lo mejor pareciera que los adultos no comprenden muy bien o que a veces les complica. Entonces, ¿cómo te sentiste en ese sentido al enfrentarte ahí a enfrentar un problema que parece que se habla más entre adolescentes y entre jóvenes y no con personas mayores? Claro. Y claro, desde ahí me agarré un Mm. poco en esa desconfianza o a esa distancia como a la autoridad quizás, Mm. por el tema de la mamá, ¿cachai? Porque me agarré también de un perfil en el que la mamá quizás no tiene las herramientas o no sabe muy bien cómo lidiar como con un acompañamiento del niño, entonces, o del adolescente. Eh, entonces, claro, se genera esta no comprensión, quizás como que lo agarré desde ahí. Y al momento de que Mario me hace estas preguntas, como con este grado de comprensión o de empatía, de escucha distinto, lo traté como de ir abriendo un poquito. Se empezaba a reír, empezaba a, a sentirse más cercano, ¿cachai? O sea, con una cierta confianza para empezar a soltar un poquito más Claro. hacer, Información. claro, y hacer él mismo. Ujú. Pero, claro, ya no dejar de pisar tanto, pisar huevos, como a tener tanto cuidados y estar sentirse un poquito más libre. Entonces yo creo que Sebastián le pasa eso, como que empieza como tantea terreno al principio y ahí se abre de buena manera la conversación a eso, a esas opciones. Ujú. Que es un elemento igual bien importante, yo creo, en el sentido de que son conversaciones que hemos tenido con otros organismos que pareciera que esta visión es un poco adultocéntrica a veces, este adulto que a veces reta al adolescente o le dice lo que está mal o lo que no tiene que hacer. Y sería un elemento de mucha más distancia, ¿no es cierto?, con los equipos Claro. que otra cosa. Yo no me sentí aleccionado, Ujú. como de yo sé lo que es mejor para ti Ujú. y tú como, obedece, ya, haz lo que yo te digo, porque no, en ese sentido no encuentro qué motivación va a haber si no es una motivación, para ese tema siento que Sebastián tiene que tener una motivación interna y aparece, o sea, se apela a esa necesidad, siento. Ujú.
Oye, esto que acabas de mencionar y lo asocio un poco, y hay una pregunta para Mario, ¿no? Probablemente más de carácter técnico. Mencionabas, Mario, tú que la aplicación del instrumento del craft, en el fondo, llega un minuto en que la historia ha hecho que se transforme, comillas, rutinario. Pero yo digo, claro, ese rutinario en el fondo es entre comillas, porque a propósito de lo que Sebastián señala al respecto, él, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Sebastián señala algo asociado, a mi juicio, al vínculo. En el fondo es que se siente, a pesar de estar retraído, como decíamos delante, pero aún así se siente cómodo, no se siente aleccionado, no se siente acosado, por decirlo de algún modo. Entonces, la pregunta es cómo más allá de un instrumento que tiene una aplicación, comillas, rutinaria, pero que en el fondo, claro, cuando uno observa, y como tú te planteaste cuando aplicaste el instrumento, en el fondo haces una introducción también de una conversación. Entonces, ¿en qué momento tú haces la alianza? ¿Cómo concibes la alianza? Desde un principio. Y así como tú pisaste huevo en la relación conmigo, yo pisé huevos contigo, y tú no te percataste de mi tono de voz, que al principio no era un tono de voz tan seguro, el tono de voz mío seguro fue al final. Claro. No fue al principio fui titubeante. Porque yo no te conozco, tú no pediste esta hora. Yo por eso te hago un preámbulo y te presento el instrumento. Pues lo otro es, cuéntame, ¿qué te hizo tomar esta hora? ¿Por qué viniste? ¿Qué pensaste que decidiste venir a ir a conversar con ese Mario Pacheco? ¿Me sigues? No, yo te invité, pues. O sea, no fue una entrevista que no fue solicitada por ti, por lo tanto no hay queja. Y no hay motivo de consulta. El que tiene el motivo de la entrevista soy yo, aplicar un instrumento. Ahora, a mí me interesa cuando aplica un instrumento que las personas sean lo más veraz posible. La única forma de que sea lo más veraz posible, por eso te aseguré, de un principio te dije que toda la información era confidencial. Pero puse el límite de la confidencialidad, pues te dije que si aquí aparecían temáticas que tenían que ver con daño a ti mismo, daño tercero, íbamos a tener que hacer algo con eso. Con lo cual te estoy dando la libertad de filtrar la información que me vas a contar. ¿Te fijas? Porque el límite de la confidencialidad, cuando tú lo planteas, es para protegerte a ti y protegerme a mí. Pues. Porque claro, si por ejemplo tú describes y hablas de algo que en realidad, desde el punto de vista de las leyes, es un riesgo para ti, yo tengo que tomar unas acciones administrativas. Con el director del dispositivo, si el CEFAM, director del CEFAM, pido asesoría, si otro dispositivo con el director, y hay protocolos, ¿te fijas? Entonces, esa es la primera cosa. Y luego, a mí me interesa que sea lo más veraz posible, entonces yo tengo que preguntarte las cosas y te tengo que explicar si no las entiendes bien, de una forma lo más afable posible. Porque yo creo que yo colaboro contigo para que tú colabores conmigo. ¿Te fijas? Entonces aplico el instrumento, lo leo, pero al mismo tiempo lo puedo explicar, no me lo sé de memoria, porque ¿para qué va a estar vendiendo cosas de memoria? Hasta aquí el papel lo imprimí de la norma técnica, ahí está, impreso y lo puedo leer, pero lo importante es el instrumento, esto es una excusa. ¿Para qué? Para generar una conversación. Y respecto a lo que pasa con tu mamá, si te fijaste lo que yo planteé, que lo pensé, pero no te lo dije así explícitamente. Te iba a decir que suerte que tiene una mamá que se ocupa de ti. ¿Ah? Porque entre una mamá que me huye y te catetea y se alarma, a una mamá que no está ni ahí con lo que te ocurra con tu vida, discúlpame, o sea, yo prefiero 1000 veces la mamá neurótica que te jode la vida, la odias, ¿cachai? La odias, te tiene guatón. Pero está, ¿cachai? Y se preocupa de ti y se mueve por ti. Entonces, yo creo que es importante esa distinción. sí. Claro. ¿Ah? Claro, porque al ser un paciente de riesgo intermedio, Un consultante, un riesgo o intermedio. consultante, claro, esa es mejor la palabra, de riesgo intermedio, al momento de pensar las preguntas, ¿qué digo? ¿A cuál a cuál respondo sí, a cuál respondo no? Claro, esa pregunta implica un cierto, claro, como un cierto acompañamiento por parte de la mamá, y no,
Pero claro, el riesgo lo asumí como desde algo más externo quizás. Y lo otro es que soy congruente con el espíritu de la entrevista motivacional, ¿ya? Que implica fomentar la autonomía, respetar la autonomía y darle espacio a la autonomía. Entonces por eso le pido permiso. Le pregunto si quiere escuchar los resultados de las preguntas. Y luego le pregunto si quiere hacer algo respecto a eso. Y le presento de una forma amigable lo que es el riesgo intermedio del uso de sustancias. Porque te lo presenté de una forma amigable. ¿Te fijas? Y no te obligo a nada. Entonces te pido permiso, que la entrevista motivacional de Miguel Rones es justamente lo que y hay un capítulo, tanto en la entrevista motivacional con adolescentes como en la entrevista motivacional con adultos, hay un capítulo que tiene que ver, ¿cierto? Usted pida permiso antes de intervenir. Solicite el permiso del otro para darle un consejo, para hacer una sugerencia. Claro, ahí sí hay una cosa interesante, Mario, que yo creo que en el fondo, y por eso vuelvo nuevamente a esto cuando hablabas de la cosa rutinaria del instrumento, que probablemente hay personas que aplican el instrumento, pero lo aplican mecánicamente. Exactamente. Entonces aquí lo que se observó entre la relación terapéutica, digamos, que tú como terapeuta en el fondo genuinamente le pides ese permiso, sin decir te estoy pidiendo permiso, sino que en el fondo en la conversación aparece de inmediato esa postura, digamos, de apertura. Exacto. Sí, sí. Ahora hay algo interesante, hay un autor que se llama Carl Tom, que es un teórico, un terapeuta y un teórico de terapia sistémica. ¿Ya? Carl Tom tiene un artículo muy interesante que es sobre las preguntas en psicoterapia. ¿Ya? Fue publicado en el año 1970 y tanto, y después lo tengo en castellano, 80 y tanto. Y él dice que en toda situación de interacción, si en el caso tú eres una persona y yo soy un profesional de una profesión de ayuda, ¿ya? En toda situación de interacción, él dice que hay tres posibilidades. Que la conversación sea neutral. Hablemos del tiempo, pues. Está lloviendo, te fijas, Claro. mira ya los cerros están cubiertos con nubes, es una conversación neutral, estamos hablando de hecho, ¿cierto? Nos puede afectar o no, pero no habla de nuestra privacidad. Segundo, la conversación es terapéutica. ¿Qué es una conversación terapéutica? Es una conversación que va en beneficio tuyo. Eso es terapéutico. Yo entiendo por terapéutico una intervención, una conversación, una acción mía que va en beneficio tuyo. ¿En qué sentido? Que te abre espacio para hablar, te contactas con tus emociones, me cuentas lo que tú quieras. O sea, lo que yo espero que tú después de esta pequeña sesión, tú te sientas más cómodo, no más contento. Porque me interesa que también podría estar preocupado. Pero que esa preocupación o ese pensarte surgió de una forma que fue respetuosa. Entonces, lo terapéutico es respetuoso y va en beneficio a la otra persona. Pero también la conversación puede ser antiterapéutica, en el sentido que no te preocupas del vínculo. Te sitúas como una autoridad y con la adolescente, discúlpame, por una autoridad, el que te viene a dar los consejos, el típico inspector general del colegio, ¿ah? Y que te lee la Monser y que te dice tienes que hacer esto y lo otro. ¿Ah? Y en nuestra época, ¿escuchabas esa cuestión? Pues es una lata. Es una lata enorme. ¿Te fijas? Y lo otro que creo que también al adolescente, y discúlpame, a cualquier persona le cae realmente mal, es cuando viene alguien a decirte qué es lo que tienes que hacer y a darte consejos. Sí, en realidad, mira, lo que pasa es que a ti te puede ocurrir esto, entonces esto, a ti, ta. Yo te pregunté, cuando le hablé, ¿y tú sabes de esto? ¿Te interesa que te cuente, hable de esto? Y además, ¿cierto? Como intervención breve, porque, a ver, no sé si los espectadores de esto, los quienes vean esto, tienen claridad. Si aplicamos el CRAF, tiene dos niveles de riesgo. Nivel bajo, bueno, hay un nivel que es cero riesgo, es cero consumo. ¿Ya? Después hay un nivel intermedio, ¿cierto? Riesgo intermedio, que es una de las preguntas, de las 6, una. Un punto. Entonces es un instrumento exigente. Entonces lo que yo tengo que hacer, pensando en las orientaciones técnicas del MinSal, ¿ya? Y el modelo SBIRT, porque este es el modelo SBIRT que viene en Estados Unidos y que además se sabe que hubo un modelo costo-beneficio, o sea, usas poco tiempo, gastas poca saliva y obtienes resultados positivos.
Eso que significa costo-beneficio o coste-beneficio. Entonces, el modelo SBIR es coste-beneficio. Poco esfuerzo, del beneficio grande. ¿Ya? Grande en el sentido que el adolescente puede ir a reflexionar y pensar, puede elegir, ¿qué quiere elegir? ¿Qué es lo que quiere tomar, qué quiere decir? Entonces, yo sé que mi labor, cuando tiene el riesgo intermedio, es una nueva sesión. ¿Para qué? Para que conversemos lo que te propuse. ¿Te fijas? Y además te digo, bueno, tú decides, según lo que tú decidas, es el campo, es la acción que vamos a tomar. ¿Te fijas? Eso le gustó a Sebastián. Y eso, Sebastián, y eso, las personas que aplican el CRAF tienen que capacitarse para ser capaces de hacer eso, porque no tiene sentido que yo te administro el CRAF y te envío a otra persona para que haga una intervención breve. Cuando resulta que la intervención, el texto donde imprimí esto del MinSal 2015, orientaciones técnicas, está descrita la intervención breve y está descrita y vienen unos anexos. Por ejemplo, existe el audit C. El audit es muy largo, el audit C es abreviado. Pero el audit tiene asociado un librito que son estrategias para beber en forma controlada o beber menos. Y están descritas. Entonces, ¿qué es lo que se supone que hace el médico, el psicólogo, el trabajador social, la enfermera, con el adolescente o el adulto que tiene al frente? Conversa de esas estrategias que están descritas en los libros. Y por algo están ahí, digamos. Entonces, mi interés es que tú vengas a una nueva reunión conmigo para conversar de eso. Y te pregunto, ¿te interesa? ¿Cierto? No lo hago en forma mecánica. Te interrogo y te saco. Y tú eres el protagonista. Te sitúo como protagonista. Ahora, desde el punto de vista técnico, si pensamos en la entrevista motivacional o el modelo, usé preguntas abiertas. Las afirmaciones que hice fueron afirmaciones empáticas, porque usé tus propios significados, tus propias palabras para devolvértelo. Hice una retroalimentación de una forma amigable y te pregunté, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de esto? Eso se llama pregunta evocadora de discurso de cambio. Cuando te hago una pregunta abierta así, lo que estoy tratando de que tú des tu impresión, tú te muestres, digamos. Y según tu respuesta yo me adapto. Para los observadores de esta entrevista, lo único que nos pusimos de acuerdo, cómo te llamas, cuál es tu edad. Claro. Y mira, vamos a hacer una demostración de cómo se hace esto, y mira, estos son los criterios, riesgo intermedio. Me tienes que dar una respuesta en la que tú quieras de sí a estas preguntas de acá. Listo. Ese fue todo el guión. Esto no es guión, esto se llama entrevista simulada. Esto fue lo que hicimos, una entrevista simulada. Entonces yo me adapto a él, porque si hacemos un guión, ¿ya? Llega un momento que tu guión se te acaba. Entonces, es que en un guión, entonces, ¿cómo sigo? No hay guión para seguir conversando. Entonces, como una entrevista simulada, tú te usas a ti mismo, tú te usas como tu propio instrumento, tú tienes habilidades para hacer eso, y nos vamos, evolucionamos, vamos desarrollándonos, vamos fluyendo en base a la conversación que se genera entre tú y yo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, en esa conversación, ¿cuál es la idea? Hay un espíritu, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la entrevista motivacional? Porque la entrevista motivacional es un enfoque que es un enfoque tremendamente amigable con las necesidades de los adolescentes. Que no te den consejos, respetan tu autonomía, tratan de colocarse en tu lugar, que te comprendan empáticamente, te lo comuniquen. Que no se metan dentro de tu cabeza, que no te saquen a tirabuzón los afectos, porque discúlpame, pues a nosotros como adultos no nos gusta que nos lean la mente. Claro. A los adolescentes les desagrada profundamente que le lean la mente, a los niños chicos también. Yo creo que... Ok, estamos. Muchas gracias.